Nuestros oradores hoy son Alejandra Otamendi, Germán Feyerher y Marcelo Leiras, todos profesores de la maestría en Administración y Políticas Públicas. Los voy a presentar antes de que empiece a hablar cada uno de ellos. Alejandra es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de l'École d'Haute Études en Sciences Sociales de París. Es Master in Science en Global Governance and Diplomacy de la Universidad de Oxford y es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en temas de seguridad y violencia de género y hoy nos va a hablar específicamente sobre temas de violencia de género que se estuvieron siguiendo las noticias en estos días. Saben que hubo varias denuncias y varios casos, todos bastante tristes también, durante la cuarentena. Así que voy a empezar con una pregunta muy general. Alejandra seguramente tiene un montón de cosas interesantes para decir. El esquema es que habla Alejandra, 10, 15 minutos, después va a hablar Germán, lo voy a presentar y va a hablar él, después va a hablar Marce, y después podemos hacer preguntas. Les pedimos que como somos muchos, que hagamos preguntas por chat. Yo las voy a ir leyendo y se las voy a ir contando a los participantes. Bueno, Alejandra, muchas gracias por participar, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, efectivamente, uno de los grandes temas que se están discutiendo en este momento y que llaman particularmente la atención durante esta pandemia es lo que nosotros denominamos la otra pandemia, porque justamente ya en el 2013 la OMS, que ahora es súper conocida para todos, la Organización Mundial para la Salud, ya en el 2013 dijo que la violencia de género es una pandemia, porque está en varios continentes, afecta a 1/3 de la población mundial y efectivamente es de transmisión comunitaria y está presente en los distintos sectores sociales. Entonces, en ese sentido, en este momento, las mujeres, los géneros disidentes y las niñas y niños se encuentran sufriendo simultáneamente dos pandemias. O sea, la pandemia de violencia de género que ya sufrían se les suma y se agrava justamente con la pandemia de coronavirus. Y esto sucede justamente especialmente por la cuarentena, porque la situación esta de aislamiento forzoso justamente lo que hace es, agravar las condiciones que están vinculadas al contexto en el cual se produce en general la violencia de género, que es al interior de los hogares y por personas conocidas. Pero además de que se agrava estas condiciones, lo que sucede al mismo tiempo es que disminuyen los recursos de acceso y de sistema de alerta temprana. Entonces, genera obviamente mayor preocupación. De hecho, ahora cuando veamos los datos vamos a ver que lo que se está produciendo es, por un lado, una baja en las denuncias formales, porque en general son presenciales, pero explotan todo lo que son las líneas de emergencia. Incluso ahora que se incorporaron los WhatsApp, también están, generando y mostrando que hay muchísima demanda, porque la problemática efectivamente ha crecido comparativamente a momentos pre-cuarentena, pre-pandemia COVID. Pero bueno, me parece que es importante señalar por qué se da esta confluencia y este agravamiento de la situación entre, lo que es sobre todo la cuarentena y la pandemia de COVID y la violencia de género. Bueno, hay un centro de Washington que identifica como 9 trayectorias por las cuales esto se agrava. Lo voy a decir muy rápidamente para que no me lleve todos los minutos, pero uno de los fundamentales vínculos es que la pandemia y la cuarentena forzosa genera mayor inseguridad económica, laboral, bueno, lo estamos viendo todos, pero también afectiva, emocional. Todo eso genera mayor estrés y mayor presión financiera en los hogares, y eso aumenta la conflictividad dentro de los hogares. Por lo tanto, esa conflictividad muchas veces justamente se traduce en un mayor incremento de la violencia de género y contra los convivientes en ese mismo hogar. A su vez, también las cuarentenas, como todos lo estamos viendo, unas experiencias traumáticas, abusos problemáticos, etcétera, y eso también, obviamente, afecta a la violencia de género. También la cuarentena genera mayor reforzamiento de los contra el mismo abusador, el mismo agresor, lo que hace es restringir las medidas de protección higiénicas o a los kits de higiene de las víctimas. Y muchas veces incluso
por el miedo a la enfermedad. Esto está estudiado también con otros casos como el ébola y el SARS. Todo esto está documentado y evaluado a partir de esos otros casos en otros países como información previa, pero también que ya se basa en la información que se va recolectando. A su vez también, bueno, obviamente lo que ya sabemos que es la dificultad para escapar del agresor en este contexto, donde las redes sociales son más limitadas y más restringidas, y donde también encontramos lo que funciona mucho en la violencia de género, que son las alertas tempranas en los servicios, por ejemplo, de salud. Las mujeres no están concurriendo por otros motivos a los servicios de salud, donde ahí pueden ser detectadas como víctimas de violencia de género, sino que justamente están evitando ir a los centros de salud y están yendo solo cuando hay justamente preocupación que estén contagiadas. Pero si no, las mujeres mismas tienen miedo a contagiarse, entonces tampoco están concurriendo por más que tengan lesiones. Esto, bueno, es particularmente grave, pero también los niños y las niñas que sufren violencia doméstica, como no están yendo a las escuelas, tampoco los maestros, las maestras pueden ver que estos niños y estas niñas están siendo golpeadas o abusadas. Entonces, todos los que son mecanismos de alerta temprano no están funcionando. Y eso justamente es muy preocupante, y en los casos donde incluso fallecen por el virus los protectores, cuidadores, y donde estos chicos y estas chicas deben reubicarse en otros hogares, ya se estima que va a haber un incremento en los abusos y además en los embarazos forzosos de adolescentes. Con lo cual realmente hay, bueno, 9 mecanismos, cómo la cuarentena agrava las posibilidades de violencia de género y de violencia doméstica en muchos estos casos. Además hay otros, ¿no? Pero para ir silenciada, ahí está. Unmute, acá. Lo que decíamos al principio, que cayó en las denuncias formales, por ejemplo, la Oficina de Violencia Doméstica dice que cayó 77% las denuncias con respecto al mismo periodo de cuarentena que el año pasado, 20 de marzo al 6 de mayo. 77%, o sea, impresionante la caída. Pero, por otro lado, encontramos, tanto en la línea 144 como en la línea 137, por las líneas de WhatsApp que se incorporaron ahora y por las denuncias que se hacen por mail y por web, un incremento gigantesco de todo ese tipo de denuncias. Por respecto, por ejemplo, a femicidios, no es un dato que está consolidado, porque eso se hace a fin de año, con lo cual sigue una metodología especial de la Corte y no lo vamos a mencionar en este momento. Pero sí sabemos, por el informe del año pasado, que el 75% de los femicidios ocurren en los hogares de la víctima o del agresor, con lo cual si estamos conviviendo más, aún esto es muy probable que se incentive. A su vez, ya sabemos que los femicidios son cometidos por la pareja o expareja en un 56%, y al menos por un conocido, el agresor no es un conocido, en el 83% de los casos. Con lo cual, si estamos conviviendo, todo esto es más probable que suceda. Pero bueno, yendo a la línea 144, que es específica de violencia de género, que ahora maneja el Ministerio de Mujeres, Diversidades, lo que podemos decir es que en el mismo mes de marzo, previo a la cuarentena y post cuarentena, no, todavía no es del anterior, pero bueno, esto es la anterior, Euge. En la de 144 lo que vemos es un incremento del 40% en las llamadas. Y de ese del 40% de incremento en las llamadas, el 25% está llegando a través del nuevo WhatsApp creado. ¿Por qué se creó este WhatsApp? Justamente porque las víctimas no pueden llamar por teléfono porque el agresor con el que conviven las pueden llegar a escuchar. Entonces se crearon este WhatsApp y ya la línea 144 está recibiendo el 25% de la demanda a través de los WhatsApp. A su vez, podemos mencionar que, bueno, la mayoría denuncian violencia psicológica, violencia física, violencia económica, etc. Y, como ya sabemos, en violencia de género, el 92% es la expareja o la pareja actual. Expareja en un 48% y pareja actual en un 44%. Efectivamente, muchas veces la cuarentena ha llevado a que las parejas se decidieran si seguían conviviendo durante la cuarentena o no, y esto también generó
bueno, mayores justamente disrupciones en algunas parejas, y esto incrementó los niveles de violencia, sobre todo en las exparejas que quieren regresar con esa persona y volver a coordinar, a controlarlo. Alguien que está haciendo ruido, no sé. Bueno, ahora sí vamos a la del 137. Pasa el gráfico de violencia familiar y violencia sexual. Es anterior, Euge, no sé si lo alcanzas a ver. Bueno, les comento brevemente, ahí también, durante el periodo de cuarentena, aumentó 28% lo que se llama llamadas pertinentes. Sí. Bueno, eso no importa, es después. El pico se está dando a partir de abril, sobre todo, que es lo que ya está marcando. Abril fue el mes histórico de todo el registro con el mayor nivel de demanda por violencia familiar y violencia sexual. En todos los meses estos, o sea, lo que pasó en marzo, abril y lo que ya pasó de mayo, se registran más casos de violencia sexual que familiar, ¿sí? De hecho, bueno, en el mes de abril hubo un incremento del 45% en general, pero en el caso de violencia sexual, en general el incremento fue del 43% y de violencia familiar fue del 21% en todo el periodo de cuarentena. Bueno, pasemos porque si no me parece que es un poco confuso porque estaba hablando de una filmina anterior. Pero bueno, básicamente lo que está mostrando es que efectivamente aumentó la violencia familiar y la violencia sexual, sobre todo la violencia sexual, pero los dos tipos de violencias aumentaron en este periodo y abril fue el mes históricamente con mayor demanda. El WhatsApp, en el caso de la línea 137, ya representa el 13% de las llamadas, y en ese caso el 90% son de violencia familiar y 10% de violencia sexual. Después el Ministerio de Justicia también tiene lo que se llama el equipo de niños, niñas y adolescentes que atiende casos de explotación sexual comercial. En ese caso es impresionante la demanda. Aumentó 587% de llamadas y un 20% de víctimas, sobre todo explicado por el aumento de la pornografía infantil en más de 2000%, ciberacoso en más de 343%, grooming más del 310%, ya habrán escuchado hablar de este preceptor de Villa Devoto, abuso sexual más de 118%. Son cifras absolutamente alarmantes, pero efectivamente el uso de más dispositivos virtuales hace que también todo lo que es grooming, ciberacoso, etcétera, lógicamente también aumente todo lo que son los ciberdelitos. Pero también los niños y niñas están más expuestos a otro tipo de interacciones con abuelos, padrastros, padres, hermanos, tíos que conviven, ¿sí? Entonces, ante estos datos, bueno, cabe preguntarse qué está haciendo el Estado y por qué el Estado tiene limitadas capacidades para resolver este tema. Y en ese sentido, si no sé cuántos minutos tengo, avísame. Bueno, en ese sentido, lo que podemos decir es que hay un tema de la construcción del Estado moderno, que para los que hacen relaciones internacionales, en la agenda internacional se partió siempre desde una perspectiva más bien realista, en el sentido que la seguridad que importaba era la seguridad entre los estados, entendiendo a un mundo anárquico y donde lo que importaba era la seguridad estatal. Y ese Estado moderno distinguía entre lo que era el ámbito público y el ámbito privado y se ocupaba de la protección del ámbito público. Además, relegaba a la mujer al ámbito privado. Por lo tanto, la seguridad de las mujeres en el ámbito privado quedaba totalmente... Ahora bien, ante esta particularidad, obviamente hubo una crítica fuerte desde los movimientos feministas, donde lo que se denuncia es que se tiene que ir a una seguridad humanitaria, donde se contemple la seguridad de los individuos, de las personas, de las comunidades, de las familias, y que, como ya sabemos, esa gran frase feminista, que lo personal es político, y por lo tanto el Estado también tiene el deber de prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia de género que ocurren particularmente al interior de los hogares, pero también en los ámbitos de la comunidad y en los ámbitos laborales, etcétera, que ya conocemos. Por lo tanto, en la agenda internacional, primero los derechos de la mujer estuvieron vinculados sobre todo a la no discriminación, los derechos políticos, civiles, económicos y sociales, pero hubo que esperar hasta mediados de los años 80 para hablar de violencia doméstica y la obligación del Estado en intervenir en estos conflictos y en esa guerra doméstica, y a principios de los 90 directamente
para que ahí sí ya existiera una declaración formal sobre la violencia hacia las mujeres, los distintos tipos de violencia, los distintos ámbitos, reconociendo que también es un resultado de las condiciones desiguales de las mujeres, construidas históricamente, y también sostenidas por la violencia simbólica y por los estereotipos de género que existen, y que ahora los vemos muy patente en todo lo que tiene que ver con los cuidados y en los roles de cuidados dentro de los hogares. Vamos a ir rápidamente, no sé cuánto tiempo, díganme cuánto tiempo tengo de tiempo para... Tenés 2 minutos más. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, para ir rápidamente, ¿cuáles fueron entonces las respuestas estatales hasta ahora durante la pandemia acá en Argentina? Por un lado tenemos lo que se llaman, si se quiere, las respuestas más punitivas o del sistema penal, aquellas enfocadas a cuando ya ocurrió el caso de violencia de género o de violencia doméstica, y bueno, cómo intervenir y cómo facilitar que haya esa demanda hacia el sistema penal. Bueno, como ya les contaba, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, se incrementó la cantidad de operadores de la línea 144, se instrumentó el WhatsApp para que la gente pudiera comunicarse sin ser oída, también se incrementaron las campañas de sensibilización, que ustedes habrán escuchado por radio, etcétera, algunas incluso sin sonido, para que las víctimas pudieran verlas sin llamar la atención de los agresores. Después que las víctimas y sus acompañantes están exceptuadas, obviamente por una razón de fuerza mayor, de la cuarentena, ir a denunciar de forma presencial. Esto en particular que se incorporara al protocolo de las fuerzas de seguridad, y las fuerzas de seguridad estuvieran advertidas que no debían, obviamente, pedir ningún tipo de explicación, de certificado de circulación a estas víctimas. Se aumentó la cantidad de refugios disponibles, bueno, se profundizó la capacitación en la ley Micaela en violencia de género. A su vez, desde el sistema judicial se extendió lo que son las medidas cautelares de protección, o sea, si ya alguien tenía una perimetral, bueno, se le extendió automáticamente por más que la víctima no lo haya solicitado. Esto en todas las provincias, menos en la provincia de Corrientes. Y bueno, se amplió la línea 137, se puso WhatsApp, atención en la OBD, etc. Pero bueno, más allá de estas respuestas, si se quiere, desde el sistema penal o de la demanda, una vez que el hecho sucedió, o sea, más bien desde el ámbito punitivo, ¿qué se está haciendo desde el ámbito preventivo? Porque sabemos que la violencia de género, para que realmente se erradique, como es lo que se pretende, se tiene que ir a las condiciones materiales que generan esta desigualdad y a la violencia simbólica que legitima esta desigualdad y obviamente la profundiza. Y en ese sentido lo que se está haciendo para reducir las desigualdades, bueno, es por ejemplo que haya planes de acceso a vivienda, a trabajos e incluso alimentos, sobre todo para la población trans y travesti, que tienen muchas dificultades de acceso al trabajo formal, pero también obviamente a todas las mujeres en situación de riesgo. Después también se busca obviamente reducir todo lo que es las desigualdades simbólicas a través de las campañas de los derechos a los cuidados, y para que justamente el encuentro en los hogares genere una redistribución más pareja de las tareas domésticas, haya una revalorización de las tareas domésticas y una distribución más equitativa. Porque justamente en un contexto donde es muy probable que muchos de los hombres, así como las mujeres, pero de los hombres, pierdan sus trabajos y se encuentren en una situación de desempleo, o momentáneo al menos, como justamente el rol de género tradicional muestra que el hombre es el principal sostén del hogar y es el proveedor, al verse afectado en este autoestima por la pérdida del empleo momentánea o de forma más permanente, parte de ese enojo, de esa frustración y de esa pérdida de autoridad y de reconocimiento social y entre sus pares, también dispara muchas veces la violencia de género hacia justamente las mujeres y las niñas y niños convivientes. Por lo tanto, eso es uno de los tantos mecanismos bueno, van a incentivar probablemente la violencia de género. Con lo cual, bueno, también lo que se busca es lo que se llama la corresponsabilidad en los cuidados, donde también, bueno, los vecinos, vecinas, que estemos más alertas,
a ver si hay demandas o situaciones de violencia de género cercanas, para que esas redes locales también se activen, intervengan, ya que no hay otra forma, a no ser que la misma víctima lo denuncie, para tener esas alertas tempranas. Por esto que indicábamos antes de la dificultad de que las escuelas lo detecten a los casos, de que los servicios de emergencia detecten a los casos, y por el miedo que muchas mujeres tienen también de contagiarse y entonces no están recurriendo para estas situaciones. Por lo tanto, bueno, para ir concluyendo, quería decir simplemente que, bueno, el aporte feminista, si se quiere, a la gobernanza internacional sobre violencia de género, primero fue fundamental, obviamente, cambiar el concepto de seguridad realista a una seguridad humanitaria, donde, bueno, se pierde la idea de lo público y lo privado, se pierde la idea de lo estatal y no estatal, o sea, se problematiza también, ¿no? También se problematiza la gobernanza multinivel. Es importante lo local, lo nacional, lo regional y lo internacional, y los movimientos feministas actúan en estos distintos niveles, incluso de forma coordinada en los movimientos transnacionales. Pero también lo que se llama el enfoque global, donde también se tiene en cuenta las estrategias comunitarias de resolver o de mejorar los temas de violencia de género, y donde hay apoyo de las redes territoriales, y donde también se reconocen las diferencias que hay entre las culturas, etcétera, para dar cuenta de, bueno, no es lo mismo lo que se llama el feminismo del 1%, que está más preocupado por el techo de cristal, y las mujeres que, bueno, efectivamente lo que se llama el norte global, que las dificultades que tienen las mujeres atravesadas por otras interseccionalidades de raza, clase, etc. A su vez también creo que una innovación muy importante que está siempre en discusión es no ir solo por el sistema penal. Está bien, obviamente, castigar y sancionar a los agresores de violencia de género, pero no es la única manera, y lo que se busca es prevenir antes, y para eso tenemos que ir a la violencia más estructural y a la violencia simbólica. Y eso requiere cambiar las condiciones materiales de vida y obviamente la legitimación social que tienen. Por lo tanto, bueno, para esto es muy importante también, obviamente, el rol de las mujeres en el ámbito público, en los organismos internacionales, en la agenda internacional, pero también en los gobiernos, en los distintos niveles de gobierno, y a su vez que la perspectiva de género sea transversal a los distintos ministerios y obviamente en general a la pandemia, a la respuesta a la pandemia desde el Estado. Bueno, gracias. Muchas gracias, Alejandra. La violencia de género, la violencia familiar es uno de los problemas que vimos durante la cuarentena. Otro de los problemas que vimos durante la cuarentena, uno de los grupos más castigados también por la cuarentena, fue el grupo de trabajadores informales e independientes. De eso va a hablar Germán Feyerher. Germán es politólogo de la Universidad Torcuato Di Tella, es doctor en ciencia política de Yale, es profesor adjunto a tiempo completo en la Universidad de San Andrés y es profesor en la Maestría de Administración y Políticas Públicas. Germán, tengo una pregunta muy general que supongo que te va a ayudar como disparador, o que va a ser como disparador, que es que, ¿qué nos dice la evidencia sobre los niveles de informalidad, la cuarentena, los contagios y la enfermedad en América Latina? Bueno, gracias Eugenia, gracias a todos por estar acá. Veo caras de amigos, mentores, colegas, familiares, somos un montón, está bueno. Bueno, a ver, creo que voy a tratar de contestar la pregunta en estos 15 minutos, o sea, es básicamente una respuesta muy complicada la que te voy a dar. Pero bueno, a ver, las consecuencias económicas del COVID están más o menos a la vista, ¿no? Caían los precios de las commodities, del volumen de las exportaciones, paralización total de algunos sectores, devaluación, reducción de flujos financieros, escasez de insumos intermedios y de bienes de capital informal importados. Algunas de estas consecuencias las vamos a empezar a ver dentro de poco. Estos son más o menos problemas que afectan a todos los países. A los países en desarrollo también hay que sumarle los problemas asociados a las mayores restricciones fiscales, la pobreza estructural que caracteriza a muchos de estos, el gran tamaño de sus economías informales. Bueno, sobre este punto voy a hablar hoy. Uge, si querés poner la primer slide con el gráfico del tamaño de la economía informal en América Latina. Arranco por ahí. A ver, en Argentina más o menos la mitad de los trabajadores empleados no realiza aportes a la seguridad social,
y por lo tanto no goza de los beneficios del sector informal. Estos trabajadores no tienen obra social, no tienen asignaciones familiares, no gozan de vacaciones, de licencia por enfermedad, entre otras protecciones asociadas al empleo informal. La informalidad es altísima en otros países de América Latina, en promedio 56% del total de los trabajadores ocupados en la región son trabajadores informales. Existe, como se ve en el gráfico, gran variación entre países. En Chile y Uruguay el empleo informal representa menos del 30% del total de la fuerza laboral, en Honduras y Bolivia es más del 80%. En Argentina más o menos se estima que son 12 millones de trabajadores que son informales. Dentro de ese grupo, los asalariados son casi el 60%, ese es el famoso 36% de trabajo en negro que por lo general escuchamos en los medios, mientras que el resto son trabajadores por cuenta propia y trabajadores domésticos sin remuneración. Es altamente probable que en los próximos meses el porcentaje de trabajadores informales aumente como consecuencia de la destrucción del empleo formal, lo que va a deprimir aún más los salarios y las condiciones de trabajo de estos trabajadores. A ver, ¿por qué debería importarnos la informalidad en este contexto? Creo que al menos por tres razones. Uno es, los trabajadores informales son mayormente pobres. El 80% de los trabajadores en el último quintil de ingreso son trabajadores informales. Estos trabajadores tienen viviendas precarias, sin cloacas, sin agua potable, en condiciones de hacinamiento, sin acceso a internet, entre otros problemas. Además tienen peores niveles de salud y peor acceso a la salud, ¿no? Tanto ellos como sus familias. Además, el trabajo en el sector informal es esencialmente inestable y, bueno, y poco ameno al teletrabajo, con lo cual estos trabajadores tienen muy poca capacidad de adaptar en este contexto. Y obviamente, además, los estados tienen dificultades para identificar a estos trabajadores y compensarlos monetariamente. Lo que significa que, bueno, este combo de características del sector informal significa que si estos trabajadores no son compensados, al menos en parte, por la pérdida de sus ingresos, bueno, va a ser muy difícil que cumplan con las restricciones de movilidad y trabajo que se les intenta imponer. De modo similar, si el Estado no les brinda una cobertura de salud accesible y gratuita, también es muy poco probable que estos trabajadores se aíslen voluntariamente si desarrollan síntomas o se vacunen cuando aparezca la vacuna, ¿no? Si eventualmente aparece. Bueno, dadas estas características, cabría esperar entonces una fuerte relación entre los incentivos y la capacidad de los gobernantes de restringir la movilidad de sus ciudadanos y los niveles de informalidad de cada país. También probablemente habría que esperar mayor resistencia entre los trabajadores informales a las medidas que limitan su capacidad de generar ingresos, especialmente en aquellos países donde la ayuda social es más acotada. Obviamente investigar estas relaciones requiere de un análisis minucioso y detallado de cada uno de los casos. Sin embargo, una primera aproximación nos indica que el impacto de la informalidad en la situación actual es bastante más complejo de lo que se supone. Y efectivamente esa es una de las slides que les quería mostrar, ¿no? O sea, los países con mayores tasas de informalidad no han sido menos duros a la hora de tomar medidas para limitar la movilidad de sus trabajadores. Todo lo contrario, la correlación entre informalidad y el índice de restricciones que elabora la Universidad de Oxford, que es básicamente una medida con indicadores que incluyen si las escuelas están cerradas, si los lugares de trabajo están cerrados, si hay restricciones a la movilidad, es muy alta y es positiva. O sea, a mayores niveles de informalidad, vemos que hay más restricciones. No, o sea, en aquellos países donde pareciera más difícil limitar la movilidad de los trabajadores, por ejemplo, en Honduras, Guatemala, Ecuador, los gobiernos están tomando las medidas más duras. Bueno, a ver, quizás los gobiernos toman estas medidas más duras en aquellos países con niveles mayores de informalidad, pero estas medidas son relativamente inefectivas. Entonces, Uge, si podés pasar a la slide siguiente.
Bueno, otra vez, este no parecería ser el caso, ¿no? Digo, en Honduras, Guatemala, Ecuador, Bolivia y Perú, la movilidad hacia los lugares de trabajo, medida con datos de movilidad de Google, que básicamente mide cambios en la movilidad de las personas, utilizando como base la movilidad que había en enero. Bueno, en estos países cae drásticamente, ¿no? Los países con menores caídas son también aquellos con economías informales relativamente más pequeñas. Uruguay, Chile, Costa Rica, incluso Brasil y Argentina. Bueno, a ver, una posibilidad es que esto sea simplemente una consecuencia del virus propagándose a mayor velocidad en países con mayores niveles de informalidad. Y ahí, Ugel, si me mostrás la próxima slide, nos ayuda para pensar esto, ¿no? Esto es, bueno, quizás el virus causó mayores estragos allí donde era políticamente más costoso tomar medidas preventivas, lo que paradójicamente deriva en medidas más duras una vez que la tasa de contagios se acelera. Pero, en principio, otra vez, este no parece ser el caso, ¿no? Quizás puede explicar la reacción tardía del gobierno de México, quizás de Ecuador, pero no parece ser una explicación que valga para todos los países, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos de Honduras y Guatemala tomaron medidas durísimas, con tasas de mortalidad relativamente bajas. Y si mostramos la próxima slide, que muestra no fallecimientos, sino que muestra contagios, tampoco parece haber una relación fuerte entre informalidad y tasa de contagios. Obviamente, estos indicadores tienen todos los problemas que ustedes conocen, como por ejemplo que, bueno, son susceptibles a las políticas de testeo que tienen los países, etc. A ver, si me mostrás la próxima slide, ahí también vemos que, bueno, a ver, los presidentes que más apoyo han perdido desde el comienzo de la pandemia no son aquellos que restringen más la capacidad de trabajo de los trabajadores informales, sino aquellos que más demoraron la respuesta, ¿no? Especialmente AMLO y Bolsonaro. Acá estoy mostrando datos que los saqué de la SPOP, que es la encuesta de opinión pública de la Universidad de San Andrés, que dirige nuestro colega Diego Reynoso. Bueno, muestran claramente que los niveles de apoyo de Fernández entre el quintil más pobre es altísimo, y no solo que conserva estos altos niveles de apoyo entre los sectores más pobres, donde se concentra el trabajo informal, sino que además hay un apoyo muy grande a las medidas que ha tomado el gobierno argentino. Con lo cual, bueno, a ver, esto un poco nos invita a repensar algunas de las relaciones que creemos que existen entre informalidad y capacidad de respuesta estatal, o capacidad del Estado de compensar a los trabajadores informales. En general, la informalidad plantea quizás tres problemas para las sociedades latinoamericanas. Uno que tiene que ver con que los trabajadores de la economía informal y sus familias no están cubiertas por las regulaciones formales del mercado de trabajo y los sistemas de seguridad social contributivos. Esto es, son trabajadores que están más desprotegidos frente a shocks negativos de todo tipo, incluidos este, ¿no? Digo, no solo la crisis económica, sino también los efectos de salud de la pandemia. En segundo lugar, estos trabajadores son, en general, trabajadores de muy baja productividad. Tienen niveles bajos de capital humano y trabajan, por lo general, en empresas pequeñas y precarias. Esto es, no solamente tienen mayor volatilidad en sus ingresos, también son más pobres. Y finalmente, debido al mal del trabajo, el Estado tiene dificultades para identificar y localizar estas necesidades. O sea, para parafrasear a un ex profesor mío, bueno, la informalidad en alguna medida refleja una incapacidad del Estado de leer a la sociedad, ¿no? Hay cosas que ocurren dentro del territorio, pero que el Estado no las puede leer, no las percibe. Bueno, de estos tres problemas, el segundo creo que es el más importante, el hecho de que es un trabajo de muy baja productividad y sobre el cual los países de la región han avanzado menos, en parte porque es lo más difícil de hacer. En cambio, desde fines de los 90, bueno, y especialmente desde los 2000, millones de trabajadores que estaban fuera del mercado formal
fueron incorporados en diversos programas diseñados con el objetivo de mejorar la atención médica e incrementar los ingresos de los trabajadores informales, ¿no? En Argentina, los sectores más vulnerables de la economía informal hoy son beneficiarios directos o indirectos de la Asignación Universal por Hijo, el Plan Argentina Trabaja, muchos de ellos tienen cobertura del PAMI, entre otros programas, ¿no? A ver, esta extensión de beneficios no solo constituye una ruptura importante con los regímenes de bienestar excluyentes del pasado, sino que, digo, ya sea los estados latinoamericanos más redistributivos, pero también hace a la sociedad mucho más legible desde el punto de vista del Estado, ¿no? O sea, por un lado, la expansión de programas sociales a trabajadores informales le da al Estado información importantísima de estas personas y sus hogares. De hecho, bueno, gran parte de la ayuda que los gobiernos están implementando para hacer frente a la crisis es posible gracias a que existen padrones de beneficiarios de estos programas que en algunos países como Argentina, Brasil o México son bastante amplios, incluyen a un montón de estos trabajadores informales. Y bueno, y por el otro, la expansión de programas también ha ido de la mano, en muchos casos, de la bancarización de los beneficiarios, lo cual, bueno, facilita hacer llegar ayuda estatal allí donde más se la necesita. Paréntesis, obviamente este fortalecimiento del Estado tiene una paradoja, ¿no? Que todo se fortalece regulando y en algunos sentidos fomentando la informalidad, no combatiéndola. Bueno, yo en mi tesis de doctorado justamente investiga un poco los determinantes políticos de esta incursión creciente que tiene el estado de bienestar en el sector informal. Voy cerrando. Obviamente quedan muchos trabajadores afuera, que no son cubiertos por ninguno de estos programas, ¿no? Y el tamaño y la composición de los trabajadores informales que no tienen ningún tipo de cobertura va a ser crítica para entender la capacidad de los gobiernos de contener a estos trabajadores de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Lamentablemente, hasta donde yo sé, no existen buenas estimaciones que nos permitan hacer comparaciones entre países, pero bueno, yo les puedo dar algunos datos sobre Argentina. Y en Argentina, casi un quinto de la población económicamente activa no realiza aportes a la seguridad social ni está alcanzada por ninguno de los programas que les mencioné antes. Es el caso, por ejemplo, de trabajadores informales que no tienen hijos menores o que no están en edad de jubilarse. Bueno, estos trabajadores, el gobierno diseñó el IFE para estos trabajadores, es posible que muchos de ellos se queden sin ningún tipo de ayuda o por dificultades a la hora de realizar el trámite o porque no cumplen con los requisitos del programa. Que, por ejemplo, uno de los requisitos es haber tenido un ingreso promedio mensual inferior a 2 veces el salario mínimo vital y móvil en el último semestre. Con lo cual, bueno, alguna gente se queda fuera, pero pensemos el contrafáctico de cuál sería la respuesta estatal en un contexto donde ninguno de estos programas existiese. Entonces, en conclusión, yo creo que más que el tamaño de la economía informal, lo que importa es la capacidad del Estado de implementar políticas que compensen a estos trabajadores. Y creo que, con la excepción de Nicaragua, casi todos los países de la región, gobernados por presidentes con ideologías muy diversas, hoy muchos países de América Latina están gobernados por presidentes o partidos de derecha o centro de derecha, bueno, han implementado políticas destinadas a compensar a estos trabajadores de bajos ingresos, y creo que esto en parte explica, no sabría si decirlo, el relativo éxito de los países de la región de contener el coronavirus, pero sí, digo, cuando uno ve el ritmo de contagio de cada uno de los países, bueno, creo que hay algunos motivos creo que la situación podría haber sido mucho peor en ausencia de todas estas políticas. Bueno, nada, dejo ahí. Muchas gracias, Germán. Súper interesante, como siempre. Además de los problemas de la violencia de género y de los problemas de los trabajadores informales, independientes, contaban Alejandra y Germán,
algo que se vio, que sobre todo estos últimos tiempos de la cuarentena, es un poco la polarización política. Se veía un poco en el último slide que mostró Germán, el apoyo que había a las medidas tomadas por el presidente según el partido político de quienes contestaban, o según a quién habían votado quienes contestaban. Para hablarnos de polarización y pandemia, polarización y cuarentena, está Marcelo Leiras. Marcelo Leiras es el director de la maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, es PhD en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame. Marcelo, gracias por participar. Tengo una pregunta muy general, que es cómo interactúan polarización y pandemia para diseñar e implementar políticas públicas. Bueno, muchas gracias, Uge, por la presentación. Les agradezco a todas y a todos que compartan este rato de su intimidad con todos nosotros. Me alegra ver la cantidad que somos. Para responder esa pregunta tengo una presentación que me gustaría compartir con ustedes. Esta presentación tiene algunos datos sobre polarización política y diferencias de percepciones y comportamiento, primero en Estados Unidos, que es el caso más documentado hasta ahora, tanto en términos de polarización en general como en términos de la relación entre la polarización político-partidaria y las respuestas a la pandemia. Entonces vamos a trabajar sobre 4 temas. Mi presentación trata primero la influencia de la polarización partidaria sobre las percepciones y el comportamiento en relación con el COVID-19. En segundo lugar, vamos a ver cómo la polarización, algunos datos muy parciales, coincidentes por otro lado con la percepción general, sobre la influencia de la polarización partidaria en la respuesta a la pandemia en Argentina. Después quisiera hacer referencia a un factor que creo es muy importante en la articulación, digamos así, de polarización partidaria con respuestas a la pandemia, que es el efecto de la retórica oficial. Hay estudios que comprueban, uno sobre Brasil y otro sobre Argentina. Hay 2 sobre Brasil y uno sobre Argentina, 2 de ellos hechos por Ernesto Calvo y Tiago Ventura, que muestran que efectivamente la intervención de los representantes y el modo en que se habla desde lugares de poder acerca de lo que está ocurriendo influye mucho sobre nuestras percepciones y nuestro comportamiento. Y finalmente quiero exponer algunas conjeturas respecto a lo que entiendo puede ser las dinámicas de polarización en la respuesta a la pandemia. Quisiera hacer una nota a pie de página ahora al principio, que estamos analizando lo que ocurre durante los primeros meses de respuesta a la pandemia. Es posible que esto evolucione luego en modos distintos en distintos lugares, ¿no? Bueno, acá la primera pieza de evidencia respecto de cómo se comportan demócratas y republicanos en relación con la evolución del coronavirus y la amenaza que el coronavirus representa para la salud pública en los Estados Unidos. En el primer gráfico, que está ubicado sobre la izquierda, se ve 2 series. Previsiblemente la preocupación respecto de la difusión del virus en los Estados Unidos aumenta a medida que pasa el tiempo, y con el paso del tiempo, por supuesto, aumentaron el número de casos y la información acerca de esos casos y esas muertes. Lo notorio es que esas 2 series tienen una distancia apreciable, no es constante, se va reduciendo, pero es una distancia muy apreciable todo el tiempo entre gente que se identifica con el Partido Republicano y gente que se identifica con el Partido Demócrata. Y yo quiero subrayar lo sorprendente que es esto, ¿no? Es cierto que la pandemia es, para la mayoría de nosotros, afortunadamente, una amenaza abstracta, en el sentido de que la proporción de personas que conocemos a alguien que ha sido afectado por el virus es, dada la incidencia del virus, relativamente baja. Sin embargo, a pesar de ser abstracta, uno no esperaría que las identidades partidarias tuvieran el impacto que tienen en un país como los Estados Unidos. Y lo tienen no solo respecto de la preocupación por el virus, sino también respecto del comportamiento. En el caso del gráfico de la derecha es el comportamiento declarado. Son cosas que la gente dice que haría o dejaría de hacer como resultado de la difusión del virus. Para los demócratas, el cambio de comportamiento abarca una proporción muy, muy alta. Para los republicanos, en todos los casos, proporciones comparativamente bajas y siempre bastante más bajas que los demócratas, ¿no? Hay alguna otra evidencia que muestra cosas parecidas. Esto, bueno, en todos los casos cito ahí a las autoras y autores que elaboraron estos estudios. Muchos tienen muchísimos autores, no los nombro porque no me los acuerdo todos, y además tomaría demasiado tiempo. En fin,
Acá hay una muestra de la correlación, ya no entre las opiniones, sino el comportamiento, en términos, por ejemplo, de distancias viajadas y visita a lugares no esenciales, en lugares donde predomina voto republicano. La correlación de voto por Trump y viajar y visitar lugares no esenciales es fortísima. Y es muy, muy sorprendente, por los motivos que acabo de mencionar hace un rato, ¿no? De modo muy interesante, observaba recién lo que contaba Germán, y parte de la información que mostraba Germán. Hay una correlación entre nivel de ingresos, riqueza o clase social, como queramos denominarlo, y actitudes respecto de la pandemia. No está claro en este caso que sea la identificación partidaria per se la que causa las diferencias en percepciones y en comportamiento. Quizá las diferencias en percepciones y en comportamiento están afectadas por otros factores, por ejemplo la clase social, que también está correlacionado con votar o no por un partido de centro-derecha, como es el Partido Republicano liderado por Trump, ¿no? Dicho eso, la verdad que la correlación acá es muy fuerte y muy sorprendente. Y es muy curioso que se registren en algunos casos proporciones tan altas de gente que no se siente amenazado por esta amenaza, que no por abstracta es menos preocupante, ¿verdad? Bueno, acá hay datos de otro estudio, también muy reciente. Acá hay dos paneles, la letra está muy chiquitita, ustedes se van a tener que acercar a la pantalla para verla, no se ve nada, se los cuento. Sobre la derecha hay diferencias entre demócratas y no demócratas en términos de una serie de opiniones políticas. Si está de acuerdo con aumentar el comercio internacional, si estás de acuerdo con poner tarifas a las importaciones, si estás de acuerdo con una serie, por ejemplo, con limitar el acceso de inmigrantes mexicanos. Y lo que se ve sobre el panel de la derecha es que muchas de esas políticas públicas que no tienen relación con el tratamiento de la salud no registran una diferencia muy significativa entre demócratas y no demócratas, excepto las preferencias respecto del comercio internacional. En el otro panel, en cambio, el panel de la izquierda, lista una serie de medidas con el tratamiento de la pandemia, en las cuales la diferencia entre demócratas y no demócratas, para la mayoría de ellas, es bastante apreciable. ¿Qué quiere decir esto? La lectura que yo hago de esta información es que la actitud respecto del tratamiento de la pandemia es como un revelador, un elemento que la gente con distintas preferencias de modo muy nítido, ¿no? Quizá lo es ahora, probablemente no lo sería en otra circunstancia, ahora que todos estamos enfrentados con esto. Sin embargo, siendo la amenaza bastante universal y bastante preocupante, es sorprendente nuevamente que aquí la identificación con el Partido Demócrata tenga una diferencia tan nítida respecto de quienes no se identifican con el Partido Demócrata, ¿no? Entonces, acá hay un dato importante. La pandemia es como un elemento o un referente que ayuda a revelar las diferencias partidarias, ¿no? Ahora, y esta es la parte interesante, no lo hace en la misma medida en todos los contextos nacionales. Y aquí la excepción argentina, ¿no? Estos son datos de este estudio de Ernesto y Tiago Ventura, que había citado hace un rato. Lo que muestra es la percepción de riesgo económico y riesgo de salud, en los primeros dos gráficos, los que están sobre la izquierda, en la pantalla, y a la derecha la evaluación de la respuesta de política del gobierno nacional entre votantes de Fernández, las columnas azules, y votantes de Macri, las columnas amarillas. Lo que se aprecia en todos los casos es que no hay una diferencia partidaria significativa en la percepción de riesgo, ni económico, ni de salud. Eso es muy interesante. Y, más interesante aún, creo yo, por supuesto, los votantes de Fernández tienden a ser más entusiastas en la aprobación de la política que lleva adelante el gobierno nacional, pero los votantes de Macri no la rechazan mayoritariamente, ¿no? Esto es realmente un dato muy, muy significativo. Yo puse ahí en broma Oasis Austral, porque, bueno, por primera vez en este cortísimo contraste que estamos haciendo internacional, la situación argentina parece mejor, al menos que la de otras federaciones. Estados Unidos, los datos que mostramos, no mostré datos de Brasil, hay varios estudios sobre Brasil, hay algunos muy interesantes que muestran también diferencias de comportamiento muy apreciables entre votantes de Bolsonaro y no votantes de Bolsonaro, ¿no? Ahora, la pregunta que yo me haría acá es,
La diferencia de comportamiento y la diferencia de percepción es causada por la identificación partidaria o es al revés. La gente con ciertas condiciones sociales, ciertas condiciones de vida, tiene una percepción respecto del riesgo de salud y el riesgo económico, y esa percepción también se expresa en otras cosas, por ejemplo, en el voto a los partidos, ¿no? Quiero decir, esta diferencia partidaria no implica que sean las identidades partidarias las que producen la distinta reacción respecto a la pandemia, ¿no? Quizá esa distinta reacción respecto a la pandemia está generada por modos de vida de la gente. Insisto, la evidencia que mostraba recién Germán me parece que admite una lectura que yo encuentro muy interesante. Los pobres, los trabajadores informales, se sienten más amenazados. Bueno, es bastante razonable que se sientan más amenazados, ¿no? Están expuestos a más riesgos de salud, son conscientes de que están expuestos a más riesgos de salud, experimentan todos los días cada vez que recurren a los servicios de salud, la calidad de los servicios a los que pueden acceder. No es sorprendente que se sientan más amenazados, ¿no? Del mismo modo que el hecho de que una persona comparativamente aventajada en la escala social sienta que no enfrenta muchos riesgos. Eso no implica necesariamente que vaya a ser temerario, como los voy a bautizar dentro de un momento, en otro gráfico lo voy a mostrar, o no, uno que ya les mostré. No implica que sean temerarios, necesariamente por ahí refleja el hecho de que, bueno, los tipos se sienten seguros en general, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo está operando la política acá? No es evidente que la política sea causa. Sin embargo, hay estudios que muestran que la palabra oficial sí influye mucho. Uno de estos estudios que cité ya varias veces, el de Ernesto Calvo y Tiago Ventura, muestra un dato que yo encuentro muy, muy interesante. Hacen un experimento, le muestran unos tweets a la gente. En algunos casos los tweets tienen un mensaje que es, bueno, un mensaje como los que escuchamos habitualmente del presidente argentino, ¿no? Gente de distintos partidos, nos estamos ocupando de esto, que es una amenaza común, entonces todos estamos haciendo un esfuerzo común, transpartidario, para responder a esta amenaza. A alguna gente en el estudio le muestran eso. A otra gente le muestran un tuit partidario, ¿no? Que es, por ejemplo, un antibolsonarista diciendo Bolsonaro es un irresponsable, bla, o un bolsonarista diciendo la pandemia es una fiebrecita, los que le tienen miedo a esto en realidad no quieren que trabajemos y son débiles, etc. Bien. Cuando la gente escucha un mensaje de división partidaria, tiende a reaccionar luego profundizando las diferencias partidarias. ¿Cómo interpretaría yo esa información? Bueno, del mismo modo que lo interpretan los autores, la interpretación que hacen ellos es que el discurso político funciona como una señal que indica cuándo hay que activar o desactivar nuestra identificación partidaria. El hecho de que nosotros hayamos votado a Macri o a Fernández no perdió relevancia 3 meses después de la asunción del nuevo gobierno, o bueno, ya no sé cuántos son, 5 meses. El tiempo pasa raro estando encerrados, ¿no? Bueno, en fin, hace poco asumió este gobierno, nos acordamos de que votamos el año pasado, nos acordamos si nos pusimos contentos o no nos pusimos contentos el 11 de agosto o el 23 de octubre, ¿no? Sin embargo, el discurso político, de acuerdo con lo que proponen los autores de este estudio, propone, bueno, apagar esa señal, ¿no? Olvidarnos de eso por un rato, por eso la frecuencia con la que hemos visto una imagen como la que está a la diapo, ¿no? Alberto Fernández con Axel y con Larreta, ¿no? Ahora, del otro lado tenemos la imagen de Fauci y de Trump, ¿no? Que el modo en que Fauci mira a Trump, que es parecido al modo en que seguramente lo miramos la mayoría de nosotros cada vez que lo escuchamos, ilustra la consistencia de los discursos públicos en los Estados Unidos. Cuando el discurso público no es consistente, eso nos dificulta interpretar cuál es la gravedad de la amenaza y también nos invita a activar nuestra respuesta partidaria, ¿no? Por eso, abajo pregunto qué nos pasó y cuánto dura. No es que de repente lo que llamábamos grieta, que es una palabra que nos cansa a todos, supongo, ¿no? A mí me tiene harto, pero que lo que llamábamos grieta esté completamente desactivado. Lo que ocurre es que hay una respuesta oficial que propone neutralizar, al menos temporariamente, esa clave partidaria. Es como una forma de decir, bueno, ese tipo de diferencias en este contexto no aplica, lo cual nos hace más sensibles a la información respaldada por opiniones científicas,
a pesar de que, destaco, ¿no?, la opinión científica en este caso ha ido cambiando a lo largo del tiempo, no en Argentina, globalmente, porque es muy poco lo que se conoce sobre el asunto. Sin embargo, nosotros como público hemos ido adaptándonos a la evolución de ese discurso especializado y neutralizando la influencia área, porque tenemos una señal de parte de nuestros representantes que nos invita a hacer eso. La síntesis de todo esto es que hay una enorme responsabilidad en quienes usan la palabra pública, y como muestran estos estudios que acabo de citar, el hecho de que haya líderes como Bolsonaro y como Trump puede decirse, creo yo, en esos resultados de investigación, ha causado muchas muertes en esos dos países porque ha llevado a mucha gente a tomar riesgos que no debía haber tomado. Bien, ahora, y aquí mis conjeturas respecto de la evolución de la pandemia, ¿no? Y cuáles pueden ser las dinámicas de política pública. Una situación como la actual en la Argentina, naturalmente, favorece la adopción de medidas de gobierno. Hace más probable que las medidas de gobierno sean obedecidas, hace más probable que los conflictos acerca de esas medidas de gobierno sean neutralizados o puedan ser mediados institucionalmente, de modo tal que ese sentimiento de identificación y de solidaridad ayudado por la invitación que nos hacen nuestros representantes, creo, genera condiciones que en general podríamos considerar propicias, ¿no? Y alguien podría, o yo al menos estuve tentado a interpretar esto al principio como resultado del hecho de que estamos todos expuestos a una amenaza común y a una amenaza muy grave, ¿no? Lo cual puede hacernos sentir todos en el mismo barco, digamos así, en la misma arca de Noé. Sin embargo, si bien puede haber allí un sentimiento de identidad derivado del hecho de que uno está expuesto a un riesgo de la misma naturaleza, no es evidente que ese sentimiento de solidaridad vaya a tener escala nacional o que vaya a ser suficiente para superar las fronteras partidarias, ¿no? Insisto, estamos en las primeras etapas de este proceso, que parece que va a ser largo y sin ninguna duda va a ser muy difícil. Los efectos económicos de la detención de la actividad, los peores de ellos no empiezan a percibirse todavía. Es posible que esto evolucione en sentidos muy distintos. Y en todos los casos creo, por los argumentos que expuse hace un momento, va a ser muy, muy dependiente de cómo nuestros representantes nos inviten a interpretar lo que nos está pasando en común, ¿no? Perdón, vuelvo un segundito atrás. No es evidente tampoco que vayan a fortalecerse las identidades nacionales. Quiero recordarnos que esta pandemia sucede a un contexto en el cual, como hemos visto en encuentros previos que analizan la dimensión internacional, que han analizado la dimensión internacional de la pandemia, encuentros previos se observó en ese caso que la pandemia ocurre o sucede a un periodo de debilitamiento de los mecanismos transnacionales de coordinación, que yo agregaría ahora, coincide con un periodo también de debilitamiento de las identidades nacionales. No es evidente que los estados nacionales vayan a fortalecerse al cabo de cuando termine todo este ciclo de respuesta a la pandemia, y tampoco me resulta evidente a mí que ese fortalecimiento pueda estar genere o sea favorable a un fortalecimiento de las identidades nacionales. Finalmente, me parece que quisiera acá destacar, bueno, no encontré imágenes para ilustrar este último argumento. Me parece que puede haber dos dinámicas muy distintas en la respuesta a la pandemia. Una primera que tiene que ver con la contención de la expansión de los contagios y con el intento de reducción del número de muertes, ¿no? Eso me parece que tiene una lógica que probablemente sea una lógica muy distinta a la lógica del esfuerzo de reconstrucción. El esfuerzo de reconstrucción va a ser un esfuerzo de minimización de pérdidas, o más bien de distribución de padecimiento, diría yo, más bien, ¿no? Y muchos estudios de distinta naturaleza, experimentales o observacionales, muestran que nuestra reacción cuando perdemos algo es bastante más potente que nuestra reacción cuando nos perdemos de ganar algo, ¿no? Entonces, el hecho de que perdamos algo, que nos quiten algo, que algo se nos vaya, nos genera un dolor que nos pone bastante más resistentes al acuerdo y la cooperación, ¿no? Me parece que eso puede hacer las discusiones
de política pública, las discusiones sobre la distribución de subsidios y de ayudas, las discusiones sobre la imposición las puede hacer particularmente intensas y esa intensidad puede reactivar algunas de las identificaciones partidarias que en países como Argentina, y creo yo temporariamente, se han neutralizado. Bueno, esto es más o menos lo que me parece hasta ahora y ojalá podamos conversar un ratito. Nuevamente, muchas gracias.